Hola, como hemos venido conversando a lo largo de estos videos instruccionales, la visión actual de la evaluación no solo está orientada a su carácter medicionista, es decir, a realizar exámenes escritos y calificados mediante puntuaciones cuantitativas. Además, muchas personas argumentan que las pruebas estandarizadas ignoran la importancia del conocimiento holístico y la integración de todo el conocimiento. En este sentido, el docente de hoy se encuentra frente a un reto importante, que es el de desarrollar estrategias de evaluación que respondan a una interpretación del conocimiento y a una transferencia de dicho conocimiento a otros contextos. Es por ello que en este video vamos a revisar algunas técnicas e instrumentos asociados a la evaluación alternativa. Algunos expertos sostienen que la evaluación alternativa está enfocada más hacia el proceso que al resultado, concentrándose en el crecimiento del individuo. También dicen que destaca las fortalezas de los estudiantes en lugar de las debilidades. La variedad de sus opciones permiten tomar en consideración los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas y las experiencias culturales y educativas. A continuación, vamos a abordar algunas técnicas alternativas de evaluación que podrían ser consideradas en las técnicas informales y semiformales, donde las técnicas asociadas son la observación y el registro. Las técnicas que vamos a abordar son los mapas, el método de casos, proyectos, diario y portafolios. Comencemos con los mapas. Los mapas son representaciones mentales. Es la imagen que las personas se forman acerca del significado de un conocimiento. Una misma información puede ser representada de muchas maneras, ya que refleja la organización cognitiva, individual o grupal, dependiendo de la forma en que los conceptos o conocimientos fueron captados. Esto hace que se dificulte un poco su evaluación, sobre todo si se quiere hacer comparaciones entre individuos o grupos de individuos. Un mapa conceptual es una forma visual de representar las relaciones entre las ideas o conceptos. De esta manera se muestran explícitamente las relaciones más relevantes entre este conjunto de conceptos. Esta relación se representa por medio de las frases de enlace que forman las proposiciones. Desde el punto de vista didáctico, los mapas conceptuales son una técnica de aprendizaje, de enseñanza y también de evaluación, cuya función es ayudar en la comprensión de nuevos conocimientos para el estudiante y su relación con otros que ya posee. Un mapa mental, por su parte, consiste en una representación en forma de diagrama que organiza una cierta cantidad de información. Cada mapa mental es propio y está ligado a las personas que lo construyen, ya que es su forma de estructurar las ideas. En ella puede incluir conceptos, imágenes y relaciones entre ellos. En pantalla vemos un ejemplo de un mapa conceptual y de un mapa mental. Vemos las diferencias entre ellos, donde en el mapa mental no necesariamente se construye un concepto propiamente dicho, sino las ideas asociadas a un concepto en particular o a un fenómeno. Para calificar los mapas se puede hacer primero un análisis del aspecto cualitativo, enfatizando lo preciso y válido del procedimiento representado. Algunas preguntas que pueden servir para realizar la evaluación son las que ofrece Selig 1998. Estas son: ¿están expuestos los conceptos más importantes? ¿Las uniones son aceptables? ¿Hay suficiente cantidad de jerarquías y uniones cruzadas? ¿Algunas de las proposiciones sugeridas son errores de pensamiento significativos? ¿Han cambiado los mapas a lo largo del curso? Una calificación cuantitativa puede ser orientada por algunas de las preguntas ya expuestas y repetir la calificación total entre la mención de una cantidad mínima de términos o conceptos por cada relación correcta, válida y significativa de acuerdo a los términos y conceptos utilizados, la jerarquía o diagrama elaborado es válido, suficientes cruces y relaciones horizontales y verticales, el uso de ejemplos, los recursos también que se han utilizado. La evaluación con la utilización de mapas no se recomienda si el docente no incluyó la construcción de estos durante las actividades de clase, ya que su elaboración implica una tarea cognitiva que requiere entrenamiento.
El método de casos o casos de estudio. Otro método que ha sido asociado y que ofrece un gran apoyo a la utilización de la técnica de resolución de problemas es el método de casos. La evaluación con este método se realiza resaltando una situación que se llevó a cabo en la realidad o en un contexto semejante al que los estudiantes están o estarán inmersos y donde habrá que tomar decisiones. El relato debe contener información suficiente relacionada con hechos, lugares, fechas, nombres, personajes y situaciones. Dependiendo del propósito del profesor, el planteamiento del problema puede o no estar oculto para que el estudiante lo identifique. A continuación se enumeran los pasos a seguir en la resolución de casos. Primero, identificación, selección y planteamiento del problema. Búsqueda y planteamiento de alternativas de solución. Comparación y análisis de las alternativas, contemplando ventajas, desventajas, consecuencias y valores involucrados. Planteamiento de suposiciones o hipótesis, de acuerdo a la lógica, la experiencia y el sentido común. Toma de decisiones y formulación de las recomendaciones. Por supuesto, la justificación de la opción seleccionada, en este caso, la investigación y utilización de la teoría que nos llevó a tomar esa decisión. Y finalmente, planteamiento de la forma de llevar a cabo la decisión. La utilización del método de casos permite evaluar la forma en que un alumno es probable que se desempeñe ante una situación específica, sus temores, sus valores, la utilización de habilidades de pensamiento, su habilidad para comunicarse, para justificar o argumentar, la forma en que utiliza los conceptos y la forma en que utiliza lo aprendido en una situación real. Además, es importante mencionar que el propósito del método es evaluar la forma en que el participante pone en práctica su habilidad de preparar reportes escritos. La evaluación para el método de casos se puede realizar a través de la observación con una discusión en el salón de clases o utilizando una rúbrica. Proyectos. A través del proyecto se pretende realizar un producto durante un periodo largo de tiempo. Aparte de demostrar sus conocimientos sobre las asignaturas específicas, se puede evaluar la habilidad para asumir responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer intereses individuales. El profesor le puede proporcionar al alumno o a los alumnos, si es el caso de que sean equipo, algunas recomendaciones para asegurar la realización adecuada del proyecto, como son definirle el propósito del proyecto y relacionárselo con los objetivos instruccionales, darles una descripción por escrito de los materiales que pueden utilizar, los recursos necesarios, las instrucciones y los criterios de evaluación. También podemos promover la creatividad a través de los proyectos. ¿De qué manera? Dejándoles un poco la toma de decisiones a los estudiantes y limitando un poco las instrucciones que se les va a dar. Un ejemplo de un proyecto podría ser: los alumnos pueden diseñar y construir un aparato mecánico de acuerdo a un diseño breve que describa las especificaciones técnicas. Debe demostrar que trabaja y explicar ante un panel de jueces cómo trabaja y por qué tomó ciertas decisiones en el diseño. Entonces, ¿cuáles serían las instrucciones? Diseñar un aparato que levante y baje objetos pesados y los ponga en un lugar específico. La prueba funcional requiere que demuestre que trabaja en un periodo de 4 minutos. Aquí vemos que se les dan las indicaciones y algunos criterios que se esperan que cumpla el proyecto que van a desarrollar los estudiantes. En este ejemplo, el proyecto se puede evaluar en 2 niveles: la calidad de la presentación oral y la calidad del producto propiamente dicho. En la presentación oral se puede evaluar en términos de la profundidad de comprensión de los principios y mecanismos que fundamentan el proyecto y también la claridad de la presentación. El producto, por su parte, puede ser evaluado en términos de economía del diseño, forma en que se está elaborando, el ensamblaje de sus partes, estética, creatividad, control o estabilidad del aparato. Fíjense la cantidad de criterios que se pueden valorar haciendo uso de un proyecto como este. Ahora veamos la técnica del diario. El uso del diario se centra en la técnica de observación y registro de los acontecimientos.
Se trata de plasmar la experiencia personal de cada estudiante durante determinados periodos de tiempo o durante determinadas actividades. La experiencia de escribir en un diario permite a los estudiantes sintetizar sus pensamientos y sus actos, al ir adquiriendo más datos para ese diario. El registro puede contener la elaboración de un objetivo, con el cual hacer comparación una vez que se haya alcanzado. Además, permite que el evaluado o el estudiante tenga una idea desde el principio de lo que sucederá durante el tiempo. También se espera el registro de la forma en que se va gestionando la clase, con el propósito de irle dando seguimiento al proceso, al alcance de las actividades, a su participación en ellas y en la dinámica de los grupos, entre otras actividades que se generan en el aula. Uno de los aspectos más importantes por registrar se refiere a los comentarios sobre su propio progreso, tanto académico como actitudinal y de habilidades también. Sobre todo, el proceso seguido para el logro de ese progreso propiamente dicho. Esto los sensibiliza sobre sus propios modos de cómo aprender. Esto es un proceso metacognitivo. Costa, 1998, sugiere algunas ideas que pueden tomar los estudiantes a la hora de elaborar un diario. Estas son: lo que me intriga es, una de las preguntas que quiero hacer es, otro punto de vista es, estoy confundido acerca de, entonces significa que, entre otras. El diario es una técnica que se utiliza principalmente para la autoevaluación. Sin embargo, el docente puede hacer la revisión del diario siempre y cuando desde el principio esto haya sido definido y estén muy claros cuáles son los elementos que él va a evaluar. En ese caso, se puede aprovechar en una sección para que los estudiantes coloquen las dudas o las confusiones que se hayan presentado a lo largo de las actividades. De esta manera, el docente en cada clase o en la semana podrá aclarar estas dudas. Es por eso que se recomienda que se deje unos minutos de cada clase para que el estudiante pueda llenar el diario. Ahora hablemos del portafolio. El portafolio es una modalidad de evaluación y su uso permite ir monitoreando la evolución del proceso de aprendizaje por parte del profesor y del estudiante, de tal manera que se puedan ir introduciendo algunos cambios en este proceso. Es una forma para recopilar la información que demuestra las habilidades y logros de los estudiantes, cómo piensa, cómo cuestiona, cómo analiza, sintetiza, produce o crea, y también cómo interactúa de manera intelectual, emocional y social con los otros. Es decir, permite identificar los aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes, es decir, permite valorar toda una competencia. Se puede utilizar en forma de evaluación, coevaluación y autoevaluación. Veamos ahora lo que Medina y Verdejo, 1999, recomiendan para la elaboración de un portafolio. En primer lugar, es importante definir el propósito que tendrá este portafolio. Luego, es necesario seleccionar el contenido y la escritura. También decidir cómo se va a manejar y conservar el portafolio. Establecer los criterios de evaluación y comunicar los resultados a los estudiantes. Componentes de un portafolio. En primer lugar, hablemos del propósito. Como docentes, podemos hacernos algunas preguntas para definir el propósito de un portafolio. Estas pueden ser: ¿cuál es mi visión de éxito para mis estudiantes? ¿Qué debe ir en un portafolio? ¿Cuándo? ¿Cómo se verá? ¿Qué preguntas debe responder el estudiante sobre los ítems seleccionados? ¿Qué preguntas debe hacer el estudiante? ¿Qué preguntas debe hacerse el profesor? ¿Quién más debe estar involucrado en la evaluación del portafolio? ¿Otros estudiantes, otros maestros, algunos expertos, los padres? Respondiendo a estas preguntas, podemos definir el propósito que esperamos para el portafolio. Otro componente del portafolio son las evidencias. Cada una de las evidencias debe organizarse de tal manera que demuestre la evolución para alcanzar la meta o el propósito del portafolio. Los tipos de evidencia pueden ser documentos de trabajo normal, de grupo, desde actividades de clase hasta trabajos realizados por iniciativa propia. Reproducciones que incluyen hechos que normalmente no se recogen, por ejemplo, grabación de algún experto en el área. Testimonios. Los testimonios son documentos sobre el trabajo del estudiante preparados por otras personas.
Por ejemplo, comentarios llevados a cabo por personas involucradas en el proceso formativo del estudiante. Producciones elaboradas por el estudiante en donde esté explícita las metas del portafolio. Incluye las reflexiones que se llevan a cabo mientras se elabora, se organiza o se evalúa el portafolio para proponerlo a evaluación. Los documentos que se incorporen dentro del portafolio deben ir acompañados con unos pequeños informes donde se explique qué son y por qué son considerados evidencia. Respecto a las evidencias, es importante comentar lo que Peterman dice sobre algunas cosas que pueden favorecer el proceso de evaluación de estas mismas evidencias. Evidencia de un cambio conceptual, identificando las huellas de los cambios en sus concepciones de las ideas que se han visto en clase. Cuándo ocurrieron los cambios, a qué se atribuyen estos cambios y qué hizo para que estos cambios ocurrieran. Evidencia de crecimiento o desarrollo, en donde ordenando una serie de trabajos puede observar la secuencia del aprendizaje, qué aprendiste y cómo lo aprendiste. Evidencia de reflexión, en donde el alumno se puede hacer una secuencia de preguntas en que son similares o diferentes. ¿Cómo se alteró tu percepción? ¿Cómo cambió tu comprensión? Evidencia de toma de decisiones, encontrando un ejemplo que demuestre su capacidad para ver los factores que impactan las decisiones que realiza. ¿Qué factores discutiste o pensaste? ¿Qué más necesitas para saber o tomar diferentes decisiones? ¿Qué información requieres para apoyar las decisiones que tomaste? La evaluación del portafolio, como ya hemos mencionado, es realizada tanto por el docente como por el estudiante. En el caso del estudiante, esta evaluación inicia en el mismo momento en que toma la decisión sobre cuál evidencia incluir o no dentro del portafolio. Podemos apoyarlo diciéndole que incluya una evidencia que le guste y una que no le guste, y también haciéndole preguntas de por qué le gusta una o por qué le gusta la otra, por qué es mejor una y por qué es mejor la otra. En estos aspectos, el estudiante se va autoevaluando sobre el proceso de aprendizaje que ha adquirido a lo largo de la asignatura. A continuación, se presenta un ejemplo de propuestas de criterios de evaluación de portafolio. En primer lugar, calificación por criterios. Cada pieza de evidencia se calificará de acuerdo a la siguiente escala. Un puntaje 0 cuando no hay evidencia, es decir, no existe, no está claramente identificada o no hay una justificación de por qué se encuentra la evidencia en el portafolio. Un puntaje de 1 cuando la evidencia es débil, es decir, es inexacta, falta en comprensión y la justificación es insuficiente. Puntaje de 2. Esto ocurre cuando la evidencia es suficiente, es decir, exacta y sin errores de comprensión, pero la información del contenido de la evidencia no presenta conceptos cruzados, las opiniones no están apoyadas por hechos referenciados y se presentan sin la postura del estudiante. Un puntaje de 3. Esto ocurre cuando la evidencia es fuerte, es decir, es exacta y claramente indica comprensión e integración de contenidos a lo largo de cierto periodo de tiempo o de todo un curso. Las opiniones y posturas son claramente apoyadas por hechos referenciados. Ya hemos visto las técnicas de evaluación alternativa. Estas se utilizan por lo general en las técnicas informales y semiformales de evaluación. Ahora veremos los instrumentos que se asocian a estas técnicas. En primer lugar, hablemos de la lista de cotejo. Una lista de cotejo consiste en una serie de enunciados y espacios en blanco en los cuales el examinador registra la presencia o ausencia, un sí o un no, de un conjunto de operaciones, conductas o características bien definidas. La lista de cotejo u hoja de control sirve tanto para la evaluación de los procesos como de los resultados. Es decir, una lista de cotejo también se pudiera utilizar dentro de las técnicas formales de evaluación. Escala de estimación. Constituye un mejoramiento de la lista de cotejo, donde cada pregunta o cada rasgo es registrado tomando en cuenta la presencia o ausencia de este rasgo a evaluar y el grado de intensidad del mismo. Por ejemplo, puede ser excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente. Rúbrica. Se puede describir como una escala múltiple, pues contiene los elementos a evaluar y en cada uno de ellos la descripción de los diferentes grados o niveles de realización o desempeño, los cuales se encuentran ubicados en dos polos formados por la ejecución novata
en un extremo y por la ejecución experta en el otro. También podemos tener los registros, que pueden ser descriptivos, anecdóticos y de entrevista. En el material complementario vamos a tener ejemplos de cada uno de este tipo de registros, así como también ejemplos de la rúbrica. En este video hemos visto un conjunto de técnicas e instrumentos alternativos dentro de la evaluación, los cuales le permiten al docente enriquecer su planificación de la evaluación. De esta manera poder generar una evaluación que contemple aspectos cualitativos y cuantitativos, es decir, una evaluación integral.